Muy bien. Para recapitular, decíamos que para poder estar en condiciones de analizar los capítulos 7 en adelante del libro de Daniel, necesitamos tener un conocimiento previo del santuario y su servicio, ya que las profecías contenidas en estos capítulos varias veces se refieren al sistema sacrificial. Y si no entendemos el sistema sacrificial, no vamos a entender tampoco lo que quieren decir estas profecías. En este estudio vamos a intentar describir el funcionamiento del santuario y su servicio, asimismo como su significado. Por supuesto, dadas nuestras limitaciones de tiempo, teniendo en cuenta que este es un estudio del libro de Daniel, lo vamos a hacer brevemente, analizando sobre las partes principales que están relacionadas con las profecías. En líneas generales, debemos decir que el santuario y su servicio representaban el plan de salvación ideado por Dios para la salvación del hombre. O a veces vamos a un museo y vimos un diorama que le llaman, donde aparece, ¿no es cierto?, una batalla, por ejemplo, en forma gráfica, están los soldados, aparece el campo de batalla, todo eso. Bueno, el santuario es algo así como eso, donde nos muestra el plan de salvación en una forma gráfica actuada prácticamente. Cada componente, cada rito del santuario tenía un significado. Las dimensiones del santuario, los colores de las cortinas, los muebles, el sacerdote oficiante, la ropa del sacerdote, las 7 fiestas anuales, el cordero, todo esto tenía un significado. Y eran símbolos que apuntaban al sacrificio de Cristo. Ahora, durante su peregrinaje rumbo a la tierra prometida, Dios instruyó a Moisés acerca de la construcción de un santuario y le indicó además una serie de ritos y sacrificios de animales que debían efectuarse en esto. Todo esto, como dijimos, prefiguraba el sacrificio expiatorio de Cristo. Y muchos tal vez piensan que este fue el inicio del sistema de sacrificios en Israel. Pero el comienzo de este sistema realmente se remonta 2500 años más atrás, hasta inmediatamente después de la caída de Adán y Eva. La escritora Elena de White comenta lo siguiente: la primera indicación que el hombre tuvo acerca de su redención la oyó en la sentencia pronunciada contra Satanás en el huerto. El Señor declaró: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. La simiente a la que alude este versículo era Jesús. Esto aludía a la venida del Mesías, un descendiente de Adán que habría de redimir a la raza caída. Después que fueron expulsados del jardín del Edén, las Escrituras nos dicen que Dios le dio pieles de animales a Adán y Eva para que cubrieran su desnudez. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aunque no se expresa directamente, el primer sacrificio animal parece haber sido hecho por el mismo Dios. Adán y Eva habían pecado y estaban destituidos de la gloria divina. Y para cubrir su desnudez, tanto literal como espiritual, Dios les hizo túnicas de la piel de un animal o varios animales que tuvieron que ser sacrificados para este propósito. Estas pieles desde ya parecían simbolizar el carácter de Cristo cubriendo al pecador. Y si fue así, Adán y Eva comprendieron que para expiar la culpa y cubrir el pecado, alguien tenía que morir. Y así habría nacido el sistema de sacrificios que encontramos en el Antiguo Testamento. Estas pieles tipificaban la muerte vicaria del Cordero de Dios, el manto de justicia con el que Cristo reemplaza las vestiduras viles del hombre pecador, las vestiduras blancas, limpias de gala, con la que entramos a la boda del Cordero. Un autor dice lo siguiente: y en las túnicas de pieles de los animales sacrificados está el simbolismo del vestido de justicia de Cristo y el manto de salvación. La provisión de pieles había requerido la muerte de un animal, por lo que tenemos una ilustración completa en la práctica del principio bíblico fundamental de que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Eso está en el libro de Hebreos.
La muerte de este animal fue la primera imagen de la muerte de Cristo, en virtud de la cual el creyente es justificado, vestido en su sano juicio y dado acceso a Dios. Las túnicas provistas por Dios para vestir a la pareja culpable son la imagen del manto de la justicia de Cristo y el manto de la salvación ganado para el pueblo de Dios por Cristo en la cruz y aplicado a través del Evangelio y apropiado por la fe. Sin embargo, debo mencionar también que algunos eruditos no concuerdan con esta idea y piensan que, ya que no sabemos qué animal fue muerto para hacer las túnicas, no podemos elucubrar ni afirmar que este acto puede realmente considerarse como el primer sacrificio. Pero en todo caso, aunque fuera así, si esta acción por parte de Dios no hubiera marcado el inicio del sistema sacrificial, es obvio que Adán y Eva fueron instruidos en su práctica, ya que luego vemos a sus hijos, Caín y Abel, ofreciendo sacrificios. Elena de White comenta, dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que fuese para el hombre un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Ahora, es importante enfatizar que la muerte del Cordero simbolizaba la muerte de Jesús. No había mérito en la muerte misma del animal. El pecador debía sacrificarlo consciente de que ese ser inocente representaba al Cordero de Dios, que quitaría el pecado del mundo. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por primera vez, llamó la atención a la multitud que se había reunido para escucharlo, diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y años más tarde, Pedro escribió su primera carta, el mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo. La base entonces, el principio de este sistema sacrificial era el hecho de que Cristo, el Cordero de Dios, iba a morir vicariamente, o sea, en lugar de nosotros, iba a morir por los pecados del mundo, quitando la culpa de todos aquellos que reconocieron su sacrificio expiatorio como la única vía de salvación. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo moriría por aquellos que creyeran en él. Cristo tomaría sobre sí mismo los pecados del mundo para que así todo aquel que en él creyera pudiera hallar vida eterna. Esta entonces es en la base, la lógica de por qué se inició el sistema sacrificial, inmediatamente después de la caída del hombre. Y muchísimos años antes de que existiera un santuario en medio de los hebreos. Ahora, podemos ver entonces que el sistema sacrificial se remonta hasta inmediatamente después de la caída del hombre. Y con el pasar de los años, vemos que los grandes patriarcas de la antigüedad continuaron practicando este ritual simbólico. Abraham y Jacob y todos los patriarcas siguieron sacrificando un cordero por sus pecados. Y este sistema sacrificial se mantuvo durante siglos, hasta que finalmente, después del Éxodo, y aquí estamos hablando más o menos en el año 1400 a.C., 1400 a.C., ahí fue cuando Dios le encargó a Moisés la construcción de un santuario portátil y le explicó todas las cosas que tenían que hacer para poder llevar a cabo el servicio que se iba a llevar en ese santuario. A ver, voy a parar un poquito. Lo voy a dejar a todos en mute porque alguien tiene un poco de bulla en la parte, en el background, así que a todos están en mute. Si ustedes quieren hablar, por favor, ustedes mismos se pueden unmute y tomen la palabra, por favor, si tienen alguna pregunta. Vamos a volver ahora a donde estábamos. Bueno, como decíamos entonces, el Señor le dio un modelo a Moisés para que construyera un santuario portátil y le explicó el conjunto de ritos que debían practicarse en él. De esta manera el sistema sacrificial fue ampliado en la forma, pero no en el fondo, porque la base del sistema seguía siendo la muerte de un cordero, que representaba el sacrificio expiatorio de Cristo.
Este nuevo santuario fue hecho de acuerdo al modelo que Dios le mostró a Moisés, y era una versión simplificada del santuario celestial. El libro de Hebreo deja muy en claro la existencia de un santuario en el cielo. Antes de pasar al libro de Hebreos, quisiera mostrar el santuario. Y aquí les voy a pedir a todos que presten un poquito de atención. Y si algo no queda claro, me lo digan. Este era el santuario que se ordenó construir en el desierto a los tiempos de Moisés. El exterior del santuario estaba rodeado por una reja, por una cerca. Ustedes pueden ver los puntos, esos eran los pilares, y todo esto era material flexible, la tela. No era una reja de madera, sino que era una reja hecha de tela. Y aquí estaba la entrada del santuario, ahí estaba el norte, la entrada estaba en el oeste, perdón, en el este, el oeste estaba al lado de acá. Esto es lo que se llamaba el atrio exterior. Y en el medio, si trazamos líneas diagonales, en el medio estaba el altar donde se ofrecían las ofrendas, donde se quemaba el animal después de haber sido degollado. Luego el sacerdote, después de lavarse las manos en el lavacro, entraba acá. Y lo que está marcado con rojo corresponde al edificio mismo del santuario. Todo esto es patio. Solamente en la parte que está con un rectángulo rojo es el edificio. Todo lo demás es el patio que rodeaba el edificio. Aquí podemos ver el lugar santo, que es la primera parte. Estaba la menora en un lado, el altar del incienso, y acá estaba la mesa con los panes de la preposición. Luego estaba la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y si trazamos una línea diagonal en esta otra parte del templo, nos vamos a dar cuenta que justo en la mitad, donde se intersectaba la línea, estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley y donde aparecía la presencia misma de Dios. Entonces el proceso se realizaba en este santuario y lo vamos a explicar con detalle de lo que se hacía. Ahora, si quisiéramos estudiar un poquito más acerca de esta parte del santuario, aquí hay una vista interior. Aquí está entonces la mesa con los panes de la preposición. Aquí está la menora, el candelero. Aquí está el altar del incienso, la cortina, donde se asperjaba la sangre, y detrás de la cortina está entonces el arca de la alianza, donde se manifestaba la presencia de Dios, la Shekinah. Y ustedes se recordarán que en el libro que estudiamos de Ezequiel, hablamos cuando la Shekinah se retiró finalmente de entre medio del pueblo. Y todo esto estaba cubierto con tela, no era sólido. Y las telas eran de diferentes tipos, y cada tela tenía un color y una textura diferente y representaba algo, que no vamos a estudiarlo en esta noche, pero cada cosa que ustedes ven acá, cada color, cada material, todo tenía un significado. Muy bien, entonces dijimos ahora de que este santuario fue hecho de acuerdo al santuario del cielo. Ahora muchos dicen, bueno, ¿de dónde sacan ustedes esta idea de que hay un santuario en el cielo? Esta idea es básica para el estudio de Daniel. Y esta idea no es una invención, sino que si vamos al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1, dice, ahora bien, el apóstol Pablo está hablando, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Ustedes se pueden dar cuenta entonces de que Moisés hizo construir el santuario terrenal conforme al modelo que había visto. Y ese modelo era el santuario, un modelo del santuario que está en el cielo. Pablo declara que el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, después de haber sido hechos, eran símbolos de las cosas celestiales. También el apóstol Juan dice que vio santuario celestial en el libro de Apocalipsis. Así que hay muchísimos versículos en las Escrituras que apuntan y apoyan la idea de que existe un santuario celestial, el libro de Hebreos principalmente. Pero aquí está clarísimo cuando dice que Cristo es el ministro del santuario, y por supuesto aquí en la tierra ya no existe un santuario,
pero él es ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el hombre, que no levantó el hombre, que levantó el Señor. Dios construyó ese tabernáculo en el cielo. Ahora, es interesante notar que muchos siglos antes del adventismo, porque algunos nos acusan que nosotros los adventistas estamos inventando esto, muchísimos siglos antes del adventismo, los judíos creían en un santuario celestial, a pesar de que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento porque no aceptan a Jesús, pero sin embargo ellos creían que existía un santuario celestial. El Talmud, el Midrash y muchos otros antiguos manuscritos judíos hablaron acerca del santuario celestial y el templo en el cielo. Incluso creían que Miguel era el sumo sacerdote que ministraba en el santuario celestial. Y nosotros sabemos que Miguel es Jesús, porque el nombre Miguel significa el que es igual a Dios, Micael. En la enciclopedia judía dice, los rabinos hablan de Miguel como el capitán del ejército celestial, lo que dice Daniel, como el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio en el templo superior. Otra antigua fuente judía explica, Miguel y Samael siendo Satanás, están de pie ante la divina presencia. Satanás acusa, mientras que Miguel señala las virtudes de Israel. Así que este concepto de que existe un santuario en el cielo no es antibíblico, sino que por el contrario se puede demostrar bíblicamente. Ahora, volviendo al santuario terrenal, es muy importante notar que no solo el santuario mismo, sino que también el ministerio de los sacerdotes debía servir de figura y sombra de las cosas celestiales, como dice Pablo en Hebreos 8:5. Por eso era de suma importancia, y el Señor por medio de Moisés dio precisas instrucciones acerca de cada uno de los puntos de este culto simbólico. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento acerca de lo que hemos conversado. Sí, Adam, tengo una pregunta. Tú hablas del tabernáculo y del santuario, ¿es lo mismo? Sí, Okay. porque en el momento que estamos hablando, el santuario era el tabernáculo, porque eso era lo único que existía. Después el tabernáculo dejó de ser cuando Salomón construyó un santuario de piedra, un santuario, digamos, de construcción sólida. Pero en el cielo, en el desierto se hablaba del tabernáculo. Así que la Biblia generalmente, la palabra tabernáculo, en este digamos, contexto, la palabra tabernáculo se puede intercambiar con santuario. Ahora, ¿cómo funcionaba el santuario? Ya hemos visto entonces de que aquí está el santuario mismo, el tabernáculo que se construyó en el desierto. Hemos visto que así se veía por dentro. Ahora, ¿cómo era el funcionamiento? El ministerio del santuario consistía en dos partes, un servicio diario y otro anual. Esto es muy importante. Dos tipos de servicio, uno que se hacía todos los días y uno que se efectuaba una vez al año. El servicio diario se efectuaba en el altar del holocausto, en el atrio del tabernáculo y en el lugar santo. O sea, el servicio diario se efectuaba en este lugar y se efectuaba en este lugar. ¿Por qué? Vamos a explicarlo inmediatamente. Luego venía el servicio anual. El servicio anual se llevaba a cabo en el lugar, y así llamado lugar santísimo. Es el santo de los santos, como aparece literalmente, digamos, en el hebreo. Y este lugar solamente se entraba una vez al año, donde estaba la presencia misma de Dios. Así que dos servicios. Uno se llevaba a cabo en el atrio exterior, en el altar, en el lugar santo, y el otro anual, una vez al año, en el santo de los santos. Ahora, el servicio diario consistía en el holocausto matutino y el vespertino. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la mañana y en la tarde se ofrecía un holocausto, un sacrificio. Además, el servicio diario consistía en el ofrecimiento de incienso en el altar de oro, es este que ustedes ven acá, pero por sobre todo, los sacrificios por los pecados individuales de la persona. Además, había sacrificios para los sábados, las lunas nuevas y las fiestas especiales, que eso no lo vamos a comentar.
Cada mañana y cada tarde, entonces, estamos hablando del holocausto matutino y el vespertino, cada mañana y cada tarde se ofrecía sobre el altar un cordero de 1 año. Dios le indicó expresamente que toda ofrenda presentada tenía que ser un cordero sin defecto. La parte más importante del servicio diario, sin embargo, era la que se realizaba en favor de los individuos. O sea, en el servicio diario existía el sacrificio de un animal en la mañana y un sacrificio de un animal en la tarde, pero ese sacrificio se hacía por todo el pueblo. Pero aparte de ese sacrificio matutino y vespertino, estaba el sacrificio con los pecados individuales. Cuando el pecador pecaba, tenía que traer arrepentido su ofrenda a la puerta del tabernáculo, traía su ofrenda acá. Luego entraba, colocaba sus manos sobre la cabeza de la víctima, confesaba sus pecados y así, en un sentido figurado, los trasladaba de su propia persona a la víctima inocente. Muy importante esto. Colocaba las manos sobre el cordero y confesaba los pecados sobre el cordero. Y entonces traspasaba sus pecados al cordero y luego mataba al animal con su propia mano. Entonces el sacerdote llevaba la sangre, o parte de la sangre, dentro del lugar santo y asperjaba la sangre en la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Con esta ceremonia, y en un sentido simbólico, el pecado era trasladado al santuario por medio de la sangre. La enciclopedia judaica dice lo siguiente: la imposición de manos sobre la cabeza de la víctima era un rito común por medio del cual se efectuaba la sustitución y la transferencia de los pecados. En cada sacrificio se encuentra la idea de sustitución. La víctima toma el lugar del pecador humano. Entonces el pecado pasaba del pecador al cordero, se mataba al cordero, la sangre se llevaba y el pecado iba en la sangre y se asperjaba entonces sobre esta cortina. En otras palabras, el pecado quedaba simbólicamente atrapado, pegado en esta cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Era traspasado, transferido a este lugar. Y entonces el pecador se iba perdonado porque un cordero que simbolizaba a Cristo había muerto en su lugar y la sangre había sido asperjada en esta cortina. Esto quiere decir que esta cortina iba quedando manchada. Cada vez era más la sangre que se iba acumulando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, Adam. ¿Quiénes oficiaban estos servicios? ¿Había algún grupo especial? El sacerdote. Había un grupo de sacerdotes que eran los que tenían que hacer digamos, de la tribu de Leví. La tribu de Leví era los que se encargaban de todo el trabajo en el templo. Pero dentro de la tribu de Leví estaba la familia de Aarón, que eran los sacerdotes que hacían este oficio. Los demás sacerdotes trabajaban en el templo en diferentes actividades, pero los que realizaban toda esta operación eran los descendientes de Aarón, que había sido ungido como el primer sumo sacerdote. Una pregunta más. Cuando el pecador tenía que hacer el servicio diario para el perdón y remisión de su pecado, ¿él participaba en el atrio? Sí, por supuesto. Ya, él solamente se quedaba en el atrio y del atrio el sacerdote tenía acceso desde el atrio al lugar santo y asperjaba la sangre en la mitad del lugar, ¿no? Es como tú dijiste, Correcto. la cortina que dividía, ok. Solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo. No, un sacerdote podía entrar, un descendiente de Aarón, no cualquiera podía entrar acá. Y últimamente, para tener claro, tú hablaste que se hacía un sacrificio diario por todo el pueblo. Correcto, uno en la mañana y uno en la tarde. Uno en la mañana y uno en la tarde, pero si había alguien que tenía un pecado específico, tenía que ir en forma individual y pedir perdón por su pecado en forma individual. Exactamente. O sea, en otras palabras, este lugar pasaba ocupado. Tremendamente ocupado, todo el día. Claro, porque en el fondo, a pesar de que podía ser por el perdón de los pecados de todo el pueblo, después la gente tenía que hacer cola quizás para ir
pidiendo perdón por el pecado individual. Exactamente. Una Y la última otra, pregunta. Una última sí, pregunta, Adam. ¿Qué es lo que reemplaza el sacrificio hoy día o me estoy adelantando mucho? a ver, perdón. ¿Qué es lo que reemplaza el sacrificio hoy día? Porque no hacemos sacrificio nosotros hoy día o me estoy adelantando mucho. Ahí te está adelantando mucho. Ok, entonces lo dejamos ahí nomás. Ya, Yo la tengo otra una cosa que pregunta. tenemos que tener en cuenta que yo no dije, que todo Sí, esto tenía que hacerse exactamente como había sido definido por Dios. yo Por tengo una pregunta. ejemplo, Sí, Perdón, ¿sí? otra pregunta. yo tengo una pregunta. Ah, lo que tú dijiste acerca del que los sacrificios eran mañana y tarde, pero lo que yo, bueno, no sé, entonces lo que yo tenía entendido que todos, porque nosotros todos pecamos en forma, qué sé yo, notable o por error, Individual, individual. pero claro, pero lo que yo entendía que en la mañana tú dijiste diurno y vespertino y diurno. Entonces yo pensaba que cada persona, cada israelita en ese momento, ¿no es cierto?, llevaba su ofrenda al santuario por el pecado que había hecho él personalmente. Entonces yo decía, ¿cuántos animales entraban por un pueblo todos los días en la mañana? Ahora, mi otra pregunta sería también esta. Muchas veces nosotros pecamos, puede ser en la mañana o puede ser que pecamos en la tarde. Entonces, si hay solamente un pecado que se declara con un animal en la mañana, y si en la tarde una persona otra vez está con problemas, entonces habrían, por persona, en ciertos casos, habrían dos animales, uno en la mañana y en la tarde. Bueno, tenemos que distinguir, como dijimos, tenemos que distinguir el sacrificio de la mañana y de la tarde, que era un sacrificio general para cubrir a todo el pueblo. Ahora tenemos también que pensar que todo esto es simbólico. Ahora sí, supongamos de que se estimaba de que la persona no iba, bueno, la persona tenía que, si la persona pecaba, digamos, por un pecado que agredía la ley, tenía que venir y traer su propio cordero para sacrificar. Los sacrificios, el sacrificio de la mañana y de la tarde era, como digo, para cubrir todo el pueblo, pero los sacrificios individuales también tenían que hacerse. Eso es lo que está todo en el libro de Levítico. El sacrificio de la mañana y la tarde lo hacían los sacerdotes, ya sea que vinieran o no vinieran personas a confesar su pecado. Y eso es lo que aparece en el libro de Daniel como el continuo. No el sacrificio, sino todo este servicio que se hacía continuamente. Era el continuo, todo este servicio que se hacía en el santuario. Daniel se llama el continuo. Está mal traducido en la Biblia porque en la Biblia en algunas versiones dice continuo sacrificio, pero no era el continuo sacrificio, era el continuo de todo este sistema que se realizaba. Sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde y sacrificio por los pecados individuales. Ya había otros sacrificios además, pero eso no los quiero nombrar porque si no quiero alargarme demasiado. No sé si contesté la pregunta con eso o lo hice más, o la enredé más todavía. Claro, por lo menos. No sé, Silvia, ¿cómo quedaste? La verdad, las cosas que me voy a poner de cabeza a entenderlo, porque esto a mí me tiene, en una oportunidad conversando con una hermana, me decía, pero no había tanta sangre, porque, por ejemplo, el sacerdote mataba un cordero en la mañana por todos los pecados que tenía el pueblo, y otro cordero en la tarde. Entonces él me decía, no había tanta sangre porque era para todo el pueblo. Y yo le dije, no, ese santuario siempre estaba lleno de sangre. Sí. Entonces Bueno, yo, en estos momentos, eso me dejó, qué sé yo, así media, para estudiarlo, realmente profundizarlo mucho más. Pero pienso que gracias. es una Se tarea termina la casa. para todos nosotros entonces a leer Levítico. Levítico nos dijiste, Adam, ¿no es verdad? Sí, yo tengo le voy a pasar después un extracto de Patriarca y Profeta, donde Ellen G. White habla acerca de los sacrificios y de todo lo que se hacía en el templo. Pero lo que dice Silvia es correcto.
Aparte del sacrificio matutino y el vespertino, estaba el sacrificio individual. No era solamente esos dos sacrificios. Eso lo explica todo en G. White en varios sublibros. Yo he leído varias citas de ellos que ustedes no se han dado cuenta porque las he leído, pero eso explican exactamente lo que dice el libro Levítico. Si ustedes lo leen, van a encontrar exactamente lo mismo. Lo único de diferencia es que el libro Levítico es un poco más complicado porque incluye una serie de otras ofrendas que se hacen. Pero este era el funcionamiento del diario, digamos, del santuario. Gracias. No hay problema. Gracias, Silvia. Vamos a continuar. Silvia, ¿podrías colocarte en mute, Silvia, por favor? Thank you. Sí, ahora en este momento que estoy en otra casa, eso estoy esperando que me... Gracias. Muy bien, vamos a... Entonces ahora vamos a ver el servicio anual. Ya hemos visto de que en la mañana y en la tarde se hacían los sacrificios, después se hacían los sacrificios individuales y que cada vez que había un sacrificio la sangre era asperjada en esta cortina. Pero una vez al año era el gran día de la expiación. El sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. Y esta obra completaba entonces el ciclo anual de las ceremonias. El día de la expiación se llevaban 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaban suerte sobre ellos. O sea, se elegía una suerte para Jehová y otra para Azazel siendo Satanás. Eso está en Levítico 16:8. El macho cabrío, sobre el cual caía la primera suerte, o sea, que caía la suerte para Dios, debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo. Y el sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Y con esto entonces se purificaba el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, estoy citando de la Biblia textual, y de todos sus pecados. De la misma manera era también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos de sus impurezas. Ahora, Levítico 16, 21 al 22. Vamos a leer lo que pasaba después. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Acuérdense que mataban a uno. El macho cabrío era de Dios, lo mataban. Y asperjaban su sangre. Pero el que estaba vivo ponía ahora las manos sobre el macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Solo después de haberse alejado el macho cabrío, se consideraba el pueblo libre de la carga de su pecado. Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían y toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en una oración, ayuno y profundo análisis de corazón, dice el White. Ahora, algunos dicen, pero ustedes están diciendo que le ponían los pecados al macho cabrío de Satanás. Así que Satanás llevaba los pecados. Esto es un gran error, porque para que haya redención tiene que haber muerte. Y el macho cabrío que representaba a Satanás no se le mataba. El que moría era el macho cabrío que representaba a Dios. Ese era el que redimía, ese era el que limpiaba el santuario. Satanás, sin embargo, cargaba la responsabilidad de los pecados. Y esto es una profecía de lo que va a ocurrir después de la segunda venida de Cristo, cuando Satanás va a cargar la responsabilidad de los pecados durante 1000 años en una tierra desierta, porque no va a haber nadie, solamente él. Pero sin querer adelantarnos al libro de Apocalipsis, es importante notar entonces que esto era el rito que se realizaba para purificar el santuario que quedaba contaminado a causa del servicio diario. Entonces, con la sangre de ese macho cabrío se purificaba el santuario y se podía comenzar un nuevo año, digamos, con un santuario, entre comillas, limpio de todo pecado. Pero también quiero mencionar que el día de la expiación, el Yom Kippur, usando el término judío, era considerado un día de juicio.
todo aquel que para ese día no había confesado sus pecados, corría el riesgo de morir a causa de estos. Aún el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. La enciclopedia judía dice lo siguiente bajo el encabezado Día de la Expiación. Estos son los judíos. Dice: Dios, sentado en su trono para juzgar el mundo, al mismo tiempo juez, intercesor, experto, testigo, abre los libros de registro y se lee, encontrándose allí la firma de cada uno. Se suena la gran trompeta, se escucha una voz callada y suave. Los ángeles tiemblan diciendo: este es el día del juicio, porque sus mismos ministros no son puros delante de Dios. Tal como un pastor dirige a su rebaño haciendo que pasen bajo su vara, así Dios causa que cada alma viviente pase delante de él para afirmar los límites de la vida de cada criatura y para preordenar su destino. En el día de la expiación se sella quiénes vivirán y quiénes han de morir. Así que el día de la expiación era considerado un día de juicio y se revelaba todos los años. Si alguien no había confesado sus pecados, podía morir. Aún el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, si por alguna razón no hubiera confesado su pecado, entonces podía morir. Estos entonces son los dos tipos de servicios, o sea, los dos, digamos, ciclos desde el punto de vista del tiempo que se realizaba, uno diario, mañana y tarde, pecado individual, que contaminaba el santuario, y luego uno anual, donde se limpiaba el santuario de las impurezas que se habían acumulado durante el año. ¿Alguna pregunta? Porque ahora vamos a entrar a la aplicación del simbolismo. Hasta ahora hemos visto lo que se hacía. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. Y cómo se aplica esto a Cristo. Porque cuando decimos que Cristo es el Cordero es algo muy genérico. Es cierto, Cristo es el Cordero. Pero ¿cómo podemos aplicar todo esto que estamos viendo acá ahora a Jesús? El libro de Hebreos da muchísimos detalles acerca de cómo el santuario terrenal y su servicio simbolizaban el proceso de la redención a través de la muerte de Cristo. Este libro, así como el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos enseñan tres importantes verdades relacionadas con el santuario celestial. Primera verdad: hay un santuario en el cielo donde Jesús ministra como sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Claro, explícito, sin lugar a duda, Jesús ministra en el santuario celestial. No se puede negar, digamos, y tratar de interpretar esto de ninguna forma. Ahora, la pregunta es, ¿y cuándo comenzó Jesús su labor en el santuario celestial? ¿Fue cuando subió la primera vez? ¿Cuando subió la segunda vez? ¿Cuándo fue exactamente que Jesús comenzó su ministerio en el santuario celestial? La Biblia, la Sagrada Escritura, nos dice exactamente el día en que Jesús comenzó su ministerio como sacerdote en el templo celestial. Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial después de su ascensión en el día de Pentecostés. Esto ocurrió 40 días después de su ascensión. La unción de Jesucristo como sumo sacerdote en el santuario celestial se efectúa entonces 40 días después de su ascensión. El momento del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés fue la señal de que Cristo había sido glorificado y ungido como sacerdote en el santuario celestial. Ahora, esto provee primero con un versículo bíblico que hay un santuario en el cielo donde Jesús ministra como sacerdote. Ahora vamos a probar con versículos bíblicos que Cristo comenzó su ministerio en el santuario celestial después de su ascensión en el día de Pentecostés. Para ello vamos a ir al libro de Hechos. Y acaba de ocurrir la caída del Espíritu Santo. Todos están asombrados de escuchar a los apóstoles hablar en diferentes lenguas. Se van a bautizar 5.000 personas. Ha ocurrido un gran derramamiento del Espíritu Santo.
Ahora Pedro va a explicar qué es lo que ha ocurrido, por qué ha caído el Espíritu Santo. Y dice en Hechos 2:33, entre paréntesis, esta presentación que estoy dando con todos estos versículos la voy a poner después en WhatsApp para que ustedes la puedan sacar si es que la quieren. Así que, exaltado por la diestra de Dios, está hablando Pedro, está hablando de Cristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre, ¿quién? ¿Quién fue exaltado? Jesús. Habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, este versículo dice que Cristo había sido exaltado y había recibido la promesa del Espíritu Santo. Y como consecuencia, había derramado el Espíritu Santo sobre sus discípulos. Ahora, ¿qué quiere decir que Jesús recibió la promesa del Espíritu Santo? ¿Qué significa esto? ¿En qué forma se relaciona esto con su ungimiento como sumo sacerdote? Para eso vamos a continuar leyendo el libro de Hechos. Pedro ahora sigue explicando lo que ocurrió. Acabo de leer recién el versículo 33. Dije, así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Y ahora sigue diciendo, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, el día de Pentecostés, antes de la caída del Espíritu Santo, Dios había hecho o nombrado a Jesús Señor y Cristo. Ahora yo pregunto lo siguiente, ¿por qué Pedro citó un versículo del Antiguo Testamento para referirse a la caída del Espíritu Santo? Porque cuando Pedro dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ese versículo está en el Salmo 110. ¿Por qué Pedro está citando el Salmo 110? Veamos entonces el Salmo 110. Veamos qué es lo que dice. El Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es exactamente lo mismo que dijo el apóstol Pedro. Pero veamos ahora lo que dice un poquito más adelante el Salmo 110. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, Melquisedec fue un sacerdote en el Antiguo Testamento, el cual Abraham le dio los diezmos. Este sacerdote no tiene genealogía, o sea, no aparece su genealogía en la Biblia. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Y en el Salmo 110 se habla de alguien que sería ungido como sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es el Salmo que cita Pedro para explicar la caída del Espíritu Santo. Voy a repetir esto. El Salmo 110, en el Salmo 110:4 se habla de alguien que está siendo ungido como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y este es el Salmo que cita Pedro para explicar la caída del Espíritu Santo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Quién? ¿Quién es esta persona? El Salmo 110 se refiere, profetiza el entronamiento de Jesús en el cielo como rey y también su ungimiento para el ministerio sacerdotal, según el orden de Melquisedec. De ahí en adelante Jesús comienza su ministerio de mediación en el santuario celestial, del mismo modo que lo hacían los sacerdotes en el ya caduco sistema del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo sabemos que este salmo se aplica a Jesús? Pablo ahora, ya no estamos hablando de Pedro, ahora estamos hablando de Pablo. Pablo aplica Salmo 110 a Jesús en el libro de Hebreos, cuando lo está describiendo como mayor a los ángeles, y dice, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? O sea que estas palabras, siéntate a mi diestra, son dirigidas por Dios a Jesús.
Si retrocedemos, cuando dice, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra, se está hablando de Jesús. Y cuando dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote, se está refiriendo a Jesús. Pablo entonces repite, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra. Ahora en Hebreos, un poquito más adelante, capítulo 5, 5 al 6, dice lo siguiente, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Cristo se glorificó a sí mismo, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, o sea que Él no se glorificó a Él mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. O sea, Cristo no se nombró a sí mismo sumo sacerdote, sino que el Padre lo nombró a Él sumo sacerdote. Queda claro entonces que Dios está llamando o ungiendo a Cristo como sacerdote. Pablo está citando el mismo versículo que Pedro utilizó para explicar la razón de la caída del Espíritu Santo. Y luego lo repite en el versículo 10, donde claramente dice que Jesús fue declarado sumo sacerdote por Dios el Padre. Hablando de Jesús, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y si esto no fuera suficiente, en Hebreos 7:17 vuelve a decir, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y en Hebreos 7:21, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así entonces, tanto Pedro como Pablo asocian el Salmo 110 con el ungimiento de Jesús como sumo sacerdote. Y Pedro aclara que esto ocurre antes de la caída del Espíritu Santo durante el día de Pentecostés. Para reforzar esta idea, debemos notar que en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, el derramamiento de la sangre no bastaba. Acuérdense que el sacrificio no bastaba, no solamente se mataba al animal, la sangre tenía que ser aplicada a uno de los altares por un sacerdote o a la cortina que dividía el templo. La sangre tenía que ser llevada dentro del templo, ahí terminaba el servicio diario. No bastaba con que se matara al animal. Ahora, muchos cristianos pasan por alto este detalle. Hablan con gratitud del acto de la salvación en la cruz y de la muerte del Cordero, y acerca de la sangre que él derramó, pero no siguen más adelante ni mencionan el hecho de que en cierto sentido Jesús tenía que tomar la sangre con él para llevarla al santuario, exactamente como ocurría en la tierra. La sangre tenía que ser llevada al santuario, al lugar santo, y eso fue lo que hizo Jesús cuando entró en el lugar santo y fue ungido como sumo sacerdote. Si leemos ahora Hebreos 9:12, dice que Jesús, no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ahora, tengo que explicar inmediatamente que este versículo, lugar santísimo, debería estar escrito lugares santos. Esta traducción está incorrecta porque fue hecho por alguien, traductor, que pensó que Jesús estaba entrando en un lugar santísimo. Pero en el hebreo original se habla de los lugares santos. Y los lugares santos incluyen tanto el lugar santo como el lugar santísimo, todo el templo. Pero para poder cumplir con el simbolismo de lo que se realizaba en la tierra, Jesús tenía que entrar en el lugar santo. Este es un tema de bastante estudio también, pero no lo vamos a estudiar mucho en esta noche. Pero en las versiones de la Biblia original habla de los lugares santos, no del lugar santísimo. Un autor comenta lo siguiente y dice, después de su ascensión, nuestro Salvador iba a principiar su obra como nuestro sumo sacerdote. El apóstol dice, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para sentarse como nosotros ante Dios. Como el ministerio de Cristo iba a consistir en dos grandes divisiones, ocupando cada una un periodo de tiempo y teniendo un sitio distinto en el santuario celestial. Asimismo, la administración típica consistía en el servicio diario y el anual, y cada uno de ellos se dedicaba a una sección del tabernáculo. O sea,
Igualmente, como en el servicio diario se hacía el trabajo en el lugar santo, Cristo tenía que hacer el servicio diario en el lugar santo. Como Cristo, después de su ascensión, compareció ante la presencia de Dios para ofrecer su sangre en beneficio de los creyentes arrepentidos, hacía el servicio diario, y el sacerdote rociaba la sangre del sacrificio en el lugar santo en favor de los pecadores. Estamos llevando ahora el símbolo del sacrificio diario al símbolo del ministerio de Jesús en el lugar santo. Él le llegó a decir, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado, este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final, tal como ocurría en el santuario terrenal. Así en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado al arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Entonces, el servicio que se hacía diariamente, la sangre era llevada acá al lugar santo y quedaba sobre este velo. ¿Hasta cuándo? Hasta que venía la purificación del santuario. Cristo entonces entró en el santuario y empezó a ejercer el servicio diario por una cantidad de tiempo. Pero ahora viene la tercera parte. Al igual que ocurría en el santuario terrenal, el ministerio diario de Cristo en el santuario celestial termina cuando comienza el día de la expiación. El día de la expiación era el más importante del calendario religioso. Era el único día cuando el sumo sacerdote se le permitía entrar en el lugar santísimo, el compartimiento interior del santuario. Solamente podía entrar una vez al año. Y tal como mencionamos anteriormente, cuando los pecadores ofrecían cotidianamente sus sacrificios personales, ponían las manos sobre los animales para transferirles simbólicamente su culpa. Después lo degollaban como su sustituto simbólico. Y más tarde el sacerdote registraba los pecados confesados y perdonados mediante la aplicación de la sangre, inmediatamente o algo más tarde, ¿cierto?, en la cortina. El propósito del día de la expiación era la eliminación del pecado, ceremonialmente del santuario y en la realidad del corazón de la gente. En Levítico 16, 29 y 30 se determina que esta eliminación del pecado era la razón por la que tenían que afligirse, era el día del juicio. El día de la expiación, dijimos, era un día de juicio. Cualquier israelita que rechazara participar seriamente de esto podía morir. Dijimos, hablamos acerca de todo eso. Ahora, la tradición judía ha extendido el concepto de juicio para abarcar con él el primer día del mes. O sea, abarcaban no solamente el día del Yom Kippur, sino los días anteriores. La idea, dice la enciclopedia judía, la idea de un día universal de juicio domina este periodo de 10 días de penitencia y se expresa particularmente en la oración denominada Ukaten Toket, un nombre bien raro, que se elevaba en el Yom Kippur. O sea, el día del Yom Kippur era el día del juicio y el que no ha confesado sus pecados, dijimos, moría. Ahora, lo mismo ocurre con el servicio de Jesús en el santuario celestial. También tiene que haber un servicio de purificación, un Yom Kippur, un día del juicio. Ahora, notemos que hay una diferencia entre el servicio del santuario terrenal y el celestial. En el santuario terrenal, los sacrificios eran realizados todos los días, diariamente, y el santuario era purificado una vez todos los años. El sacrificio de Cristo, en cambio, solo se realizó una vez. Cristo no muere todos los días. Él oficia en el santuario celestial como sumo sacerdote, pero no está muriendo todos los días. Él murió una sola vez, como dice Pablo, una sola vez murió. Y con esa muerte, con su muerte, llevó la sangre al santuario y entonces puede trabajar como intermediario entre Dios y los hombres, como sacerdote, como pontífice, una sola vez. Pero de la misma manera también, la purificación del santuario solo se va a producir una sola vez. No se va a hacer todos los años. Por lo tanto, Cristo entra al santuario y realiza el servicio diario por una cantidad de años, hasta que llega un momento cuando Jesús cesa el trabajo en el lugar santo, cesa el servicio diario, por así llamarlo, y entra en el lugar santo y comienza la purificación del santuario el día del juicio.
Y esto es lo que anuncia el mensaje del primer ángel del libro de Apocalipsis, que Cristo ha iniciado su labor de limpieza y juicio, que el día del Yom Kippur ha comenzado. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. El primer ángel del libro de Apocalipsis anuncia entonces que Jesús ha pasado del lugar santo al lugar santísimo, que su intercesión diaria ha terminado y que ahora ha comenzado el día del juicio. Notemos que en el día del juicio terrenal, cuando todavía existía el santuario, todavía el pecador se podía arrepentir durante el día del juicio. Solamente una vez que el cordero, el macho cabrío por Dios había sido muerto y que el macho cabrío del diablo había sido mandado al desierto y se había perdido de vista, se terminaba el rito y se terminaba también la posibilidad de arrepentimiento. Ahora, ¿cuándo es que ocurre esto? ¿Cuándo es que Cristo concluye su ministerio de intercesión en el lugar santo y comienza la purificación del lugar santísimo? ¿Cuándo comienza el día del juicio o el día de la expiación en el cielo? ¿Cuándo comienza el Yom Kippur en el cielo? Eso es lo que vamos a estudiar de los capítulos 7 en adelante del libro de Daniel. Pero para poder estudiar eso, teníamos que ver esto primero. Teníamos que entender de que en la tierra existía un servicio diario y un servicio anual, y que en el cielo también hay un servicio diario y un servicio anual, pero que ambos, a diferencia de lo que ocurría en la tierra, hay solamente un sacrificio en el servicio diario y hay una sola purificación en el servicio anual. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Primero, el sistema sacrificial hebreo prefiguraba el ministerio y sacrificio de Cristo. Segundo, existe un santuario en el cielo. El santuario terrenal fue hecho de acuerdo al diseño de este. Tercero, Cristo es el sumo y único sacerdote en el santuario celestial. Cuarto, Cristo comenzó a ministrar en el santuario celestial 40 días después de su ascensión. Este ministerio había sido simbolizado por el servicio diario del santuario terrenal. Quinto, el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial provocó la caída del Espíritu Santo, el día de Pentecostés. Sexto, tal como el santuario terrenal debía ser purificado, el santuario celestial también necesita purificación, aunque ésta solo se realiza una vez. Séptimo, el inicio de la purificación del santuario celestial marca el comienzo del día del juicio. Y eso sería, digamos, el estudio del santuario. Quisiera poder enfatizar lo más posible cómo el servicio del santuario, y aquí tengo una pequeña lista de las fiestas anuales, 7 fiestas anuales que se realizaban en Israel. Aquí subrayé en 6, en el número 6, el día de la expiación, el día del Yom Kippur. Pero lo que yo quisiera enfatizar es que todo esto que ustedes ven acá, todo el libro de Levítico con todo ese complicado sistema de ritos, con que todo tenía que ser hecho pero preciso, donde el fuego con que se encendía, el fuego donde se hacía todo el santuario tenía que ser el fuego divino, porque los hijos de Aarón que entraron ahí con fuego extraño fueron destruidos por Dios. Todo tenía un significado. Quisiera mencionar una fiesta para concluir. Esto no está relacionado directamente con el tema de esta noche, pero es algo que para que ustedes se den cuenta de la importancia de cada uno de los símbolos del santuario. Quisiera hablar un poquito de la fiesta de las primicias. Y la voy a explicar brevemente solamente para que nos demos cuenta de lo importante que es poder entender toda esta simbología. La fiesta de las primicias consistía en que antes de que se pudiera realizar la cosecha, el sacerdote tenía que sacar gavillas de un campo y ofrecerlas en el templo delante de Dios. Llevarlas al lugar santo y ofrecerlas delante de Dios. Esa era la fiesta de la gavilla. Y no se podía la fiesta de las primicias,
no se podía hacer la cosecha antes que esta ceremonia no se realizara. Esta ceremonia se realizaba en el mes de Nisan, entre marzo y abril de nuestro año. ¿Cómo se hacía? El sacerdote marcaba el campo donde iba a sacar la gavilla de las primicias. Y eso lo hacía generalmente 3 días antes. Marcaba el campo porque él tenía que presentar las gavillas a las 9 de la mañana. Y como tenía que presentar a las 9 de la mañana, tenía que calcular el tiempo que se demoraba en salir del templo, ir al campo, sacar las gavillas y volver. Porque las gavillas tenían que ser ofrecidas a las 9 de la mañana. Ahora, miren qué interesante. Jesús murió a las 3 de la tarde. A la hora que Jesús murió, dice que hubo un gran terremoto que abrió muchas tumbas. A la hora que fue el terremoto y que todas esas tumbas se abrieron, el sacerdote estaba marcando el campo de donde iban a sacar las primicias. Ahora, las tumbas que se abrieron, los muertos no salieron cuando Jesús murió. Las tumbas se abrieron, pero los muertos quedaron ahí. Las tumbas quedaron marcadas, tal como el campo había quedado marcado de donde iban a salir las primicias. El día domingo Jesús resucita y levanta a una gran cantidad de muertos y se los lleva al cielo con él. Las primicias de los resucitados. Y cuando el sacerdote está a las 9 de la mañana en la tierra ofreciendo las primicias en el templo, las primicias de las gavillas, Jesús está en el cielo a las 9 de la mañana ofreciendo en el templo celestial las primicias de los resucitados ante su Padre. Fíjense ustedes cómo una cosa tan simple como esta fiesta tiene una contrapartida exacta en el cielo. Lo que ocurría en la tierra era la contrapartida exacta a lo que estaba pasando en el cielo. Ahora, este tema, por supuesto, lo acabo de presentar en 2 minutos, pero para estudiarlo más tendría que citar versículos y cosas. Pero lo que quiero demostrar es que el tema del santuario es profundísimo y hay muchísimas cosas que poder aprender. Pero, para lo que a nosotros nos queda ahora, en los capítulos siguientes de Daniel, estos 7 puntos son muy importantes y son los puntos que vimos en esta noche. Muy bien. Hasta aquí vamos a llegar con el estudio y vamos a parar.